¿Alguna vez sentiste ese nudo en el estómago solo con abrir la aplicación del banco? ¿O ese pensamiento automático, casi violento, que dice, todo está fuera de control? Pero, ¿y si el problema no fuera el dinero en sí, sino la forma en que nos relacionamos con él? La paz con el dinero no se trata de tener mucho, ni de renunciar a todo. Se trata de elegir dónde colocar tu energía, tu atención, tu capacidad de respuesta. Aquí es donde se encuentran dos maestros que aparentemente vienen de mundos distintos. Sadhguru, un místico indio del siglo XXI, y Epicteto, un esclavo romano que se convirtió en uno de los más grandes pensadores estoicos de la antigüedad. Ambos dicen lo mismo, pero cada uno con una clave diferente. Sadhguru habla de responsabilidad consciente. Epicteto habla de control interior. Dos caras de una misma moneda. La paz de quien sabe lo que puede y lo que no puede controlar. En este video vamos a cruzar ese puente entre Oriente y Occidente, entre misticismo y razón, entre fe y filosofía, y al final saldrás con una visión más clara sobre tu dinero, pero sobre todo sobre tu mente. La pregunta que te invito a llevar hasta el final es simple y radical. Si cambio la forma de mirar, cambia lo que veo. De un lado, Epicteto, nacido esclavizado en Hierápolis, la actual Turquía. Vivió bajo dominación romana, perdió el uso de una pierna siendo aún joven, y aún así se convirtió en uno de los pilares del estoicismo, junto a Séneca y Marco Aurelio. Sus enseñanzas no fueron escritas por él, sino por su discípulo Arriano, en dos obras fundamentales: el Encheiridion, un manual de bolsillo para el alma, y los Discursos, donde profundiza en temas como la libertad, la elección y la sabiduría práctica. Epicteto inicia su manual así: algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Esa distinción simple tiene poder suficiente para cambiar la forma en que vivimos y cómo reaccionamos frente al dinero. Del otro lado, Sadhguru, un maestro espiritual contemporáneo, autor de libros como Inner Engineering y Karma, donde propone que la libertad comienza cuando asumimos responsabilidad por lo que sentimos, pensamos y hacemos, incluso en medio del caos. Él afirma, la responsabilidad no es culpa, es la habilidad de responder. Dos hombres, dos épocas, pero un mismo enfoque, la transformación de la conciencia a través de la lucidez en las elecciones. Epicteto comienza su Encheiridion con una distinción que parece simple, pero que, en la práctica, es una revolución. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Esa frase es una brújula, y la mayoría de nosotros vivimos perdidos porque insistimos en remar en mar abierto sin saber dónde está el timón. Para Epicteto, lo que depende de nosotros son nuestros deseos, impulsos, juicios, pensamientos y acciones. Lo que no depende, las acciones de los demás, el resultado de las cosas, el tiempo, la economía, la opinión pública, el saldo bancario. Es decir, no es el valor de la moneda lo que está bajo tu control, es cómo reaccionas al valor de la moneda. Piensa en aquella vez en que el presupuesto se ajustó y perdiste horas, quizá días, alimentando un guión interno de miedo, desamparo o ira. Pero nada de eso era un hecho, era sí, un juicio. Epicteto nos advierte, no son las cosas las que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre las cosas. Y aquí nace una pregunta profunda. ¿Qué interpretación mía produce el síntoma que estoy sintiendo ahora? En el campo de la psicología, esto resuena con lo que llamamos creencias nucleares, patrones automáticos que creamos sobre seguridad, valor, control, y que muchas veces colapsan frente a la realidad. La propuesta estoica es entrenar el discernimiento, mirar cada situación y preguntar, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si no, suelta. Esta distinción no elimina el dolor, pero quita el veneno de la ansiedad crónica. Nos invita a salir del teatro de la reacción y entrar en la ingeniería de lo posible.
Si Epicteto nos entrega el mapa de lo que está o no bajo nuestro control, Sadhguru nos invita a mirar cómo habitamos ese territorio, porque una cosa es saber lo que me corresponde, otra, muy distinta, es calificar la respuesta que ofrezco al mundo. Sadhguru dice que la libertad no es hacer todo lo que uno quiere, sino ser consciente de lo que se hace, incluso cuando el mundo exterior parece caótico. En el libro Inner Engineering afirma, la responsabilidad no tiene que ver con la culpa, tiene que ver con tener la habilidad de responder de la mejor manera posible, aquí y ahora. Y a eso lo llama responsibility, la capacidad de estar presente, lúcido, disponible para actuar, sin estar a merced de los propios impulsos. Ahora piensa en una situación real. Recibiste una mala noticia, un cliente canceló, apareció una deuda inesperada, el presupuesto se bloqueó. La respuesta automática sería el pánico, o la negación, o la autosabotaje que se disfraza de un da igual. Pero Sadhguru pregunta, ¿tienes suficiente conciencia para no reaccionar, sino responder con inteligencia a lo que está frente a ti? Ese es el punto de encuentro entre tu mente y tu destino. Es aquí donde el karma deja de ser una palabra exótica y pasa a ser aquello que construyes, gesto a gesto. En el libro Karma, A Yogi's Guide to Crafting Your Destiny, explica, el karma no es lo que te sucede, es cómo actúas, sientes, piensas y eliges en respuesta a lo que sucede. Es en ese espacio entre estímulo y respuesta donde nace la autoría de la propia vida. No se trata de lo que el mundo hizo contigo, sino de lo que harás con ello, con claridad, con atención, con presencia. Si Epicteto nos muestra dónde está el timón y Sadhguru nos enseña cómo sujetar el remo, entonces quizá la pregunta más importante ahora sea, ¿cómo se encuentran estas dos sabidurías en el mismo barco? Ahora que ya vimos el mapa y la brújula y ya sentimos el peso y la precisión del remo, es hora de darnos cuenta de que la filosofía y la espiritualidad pueden, sí, remar juntas. Cuando miramos de cerca, el estoicismo de Epicteto y la enseñanza de Sadhguru forman una especie de ecuación viva. Epicteto dice, distinguir lo que depende de mí. Sadhguru completa, responder con lucidez a lo que me corresponde. El primero define el campo de juego. El segundo, la calidad de mi presencia en ese campo. Imagina, por ejemplo, un escenario real. Eres autónomo o freelancer y estás esperando el pago de un proyecto importante. El plazo ya pasó. Comienzas a corroerte por dentro, ensayando mentalmente todas las formas de cobrar o de desistir. ¿Qué diría Epicteto? El plazo del otro no está bajo tu control. Lo que está bajo tu control es la forma en que eliges actuar ahora. ¿Y Sadhguru? La manera en que respondes a este retraso moldea tu karma. O amplías el problema, o disuelves parte de él con tu claridad. Cuando estas dos voces se encuentran, algo cambia. Ya no te sientes impotente, ni necesitas fingir indiferencia. Aprendes a actuar sin ahogarte, porque la vida no te pide que controles la marea, te pide que aprendas a remar, con atención, con dirección y con propósito. Pero no siempre es fácil mantener esa claridad. A veces, el cuerpo tiembla, la mente corre, y antes de darnos cuenta, ya estamos creyendo en predicciones catastróficas que ni siquiera han ocurrido. ¿Y si la ansiedad no fuera un aviso del futuro, sino solo un eco de la forma en que interpretas el ahora? La ansiedad parece una especie de radar. Intenta predecir lo que viene por delante, pero la mayoría de las veces solo proyecta ecos de lo que ya fue vivido. Epicteto enseña que no son los eventos en sí los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. Sadhguru diría que la mente humana, cuando está descontrolada, es como una máquina de crear sufrimiento a partir de lo invisible. Ahora piensa, ¿cuántas veces abriste la aplicación del banco y sentiste un peso en el estómago, incluso sin ningún gasto nuevo?
¿Cuántas veces proyectaste una quiebra que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces llenaste el silencio del futuro con el grito del miedo? Esos no son hechos, son interpretaciones. En el campo de la psicología, a esto lo llamamos sesgo de negatividad. La tendencia natural de la mente a sobreestimar las amenazas y subestimar los recursos. Y la pregunta que emerge, como un faro en la niebla, es: ¿qué es hecho y qué es ficción en mi relación con el dinero? Porque la ansiedad no es un oráculo, no predice el mañana, revela el patrón de la mente de hoy. Entrenar la mirada, como enseña Epicteto, o cultivar la presencia, como propone Sadhguru, es dejar de perseguir la segunda flecha, esa con la que nos herimos a nosotros mismos con las historias que inventamos sobre el dolor. Pero calma, eso no significa que debas simplemente cruzarte de brazos y dejar que todo suceda. Existe un punto sutil y poderoso entre el apego ansioso y el abandono inconsciente. ¿Será que alguna vez confundiste el desapego con el desinterés? Si el apego nos envenena con la ansiedad, el desinterés nos paraliza con la ilusión de que nada importa. Pero entre los dos extremos existe una virtud olvidada, el desapego inteligente. Epicteto decía que la riqueza, la salud, la reputación son indiferentes preferibles, es decir, no son malas, pero tampoco deben confundirse con la esencia del bien. Puedes buscarlas, puedes apreciarlas, pero no puedes definirte por ellas. Sadhguru, por otro lado, nos advierte: cuando te identificas con lo que tienes, cualquier cambio externo será sentido como una amenaza interna. Y entonces nos aferramos, nos defendemos, nos perdemos. ¿Cuántas veces viste a alguien que ganó dinero y se perdió en la prisa de mantenerlo? ¿O a alguien que quebró y se perdió a sí mismo junto con la cuenta bancaria? El desapego inteligente no es frialdad, es conciencia. Es saber que el dinero no eres tú, sino una herramienta momentánea en tus manos. En el plano emocional y espiritual, esto es liberador. En la práctica cotidiana, es funcional, porque quien se apega demasiado al dinero tiene miedo de invertir, de arriesgar, de donar, y quien desprecia el dinero generalmente solo está escondiendo su rabia por no tenerlo. Desapegarse es usar, no idolatrar, es cuidar, sin inclinarse. Pero el desapego verdadero solo florece cuando cuidas lo que te corresponde. Y eso nos lleva a un campo silencioso, muchas veces subestimado. El poder de la repetición, el foco como disciplina, y la rutina, no como prisión, sino como forma de arte. Desapegarse no es descuidarse, al contrario, es cuidar con presencia lo que realmente importa. Y quizá nada revele más nuestra calidad interior que la forma en que repetimos lo básico todos los días. Epicteto nos decía que la sabiduría necesita entrenarse como un atleta entrena el cuerpo, con esfuerzo, con atención, con disciplina. No es en los grandes discursos donde se forja el filósofo, sino en la repetición lúcida de sus principios. Sadhguru coincide, aunque use otras palabras. Para él, lo que llamamos rutina es en realidad un tipo de ingeniería interior, un conjunto de prácticas que moldean nuestra claridad mental, nuestra vitalidad, nuestra energía disponible para elegir bien. Ahora piensa conmigo. ¿Ya notaste cómo tu vida financiera empeora en los periodos en que tu rutina está desordenada? Cuando duermes mal, comes mal, te distraes todo el tiempo. Tu mente se convierte en un territorio inestable, y en ese terreno, cualquier decisión se vuelve ruido. Por eso la rutina no es un castigo, es ecología del alma. Y el foco no es rigidez, es una forma de amor. Imagina la siguiente práctica: una pequeña ventana en tu semana, cada domingo por la tarde, donde revisas tu relación con el dinero sin juicio, solo presencia, sin planillas complejas, solo preguntas simples. ¿Qué entró? ¿Qué salió? ¿Qué me mueve? Esa repetición hecha con calma puede convertirse en una forma de oración silenciosa,
un altar de conciencia entre tú y lo que te sostiene. Pero claro, toda elección tiene un costo. Y lo que muchos llaman libertad es en realidad miedo a renunciar. ¿Y si cada centavo gastado fuera una declaración de lo que realmente importa para ti? ¿Alguna vez pensaste que todo sí lleva consigo un no silencioso? Cada elección, incluso la más simple, es una forma de renuncia. Y cuando hablamos de dinero, esta verdad se vuelve aún más aguda. Epicteto nos recuerda que la verdadera libertad no es hacer todo lo que uno quiere, sino saber elegir lo que es esencial para el alma. Si quieres ser libre, aprende a limitarte. Sadhguru, por su parte, habla de la importancia de canalizar tu energía. A donde va tu atención, va tu vida. En el fondo, toda decisión financiera es espiritual, porque revela dónde crees que está el valor. ¿Te descubriste alguna vez comprando algo solo para sentirte vivo? ¿O diciendo sí a un gasto, mientras por dentro decías no a un plan mayor? El problema no es gastar, es no saber por qué. En el silencio entre el impulso y la tarjeta hay una pregunta poderosa. ¿Este deseo está al servicio de qué prioridad? A veces no necesitas más disciplina, necesitas más sentido, porque no es el precio de la cosa lo que importa, es el precio de no elegir con claridad. Pero el dinero también carga con otra dimensión, más invisible, más delicada, una que toca nuestro vínculo con el otro, con el bien, con Dios. ¿Qué dice el dinero sobre nuestra ética, nuestra fe y nuestros afectos? El dinero no es solo número, es símbolo, es lenguaje, es una forma de relacionarnos con el mundo y con lo invisible. En las tradiciones espirituales, el dinero siempre fue ambiguo. Un don, una prueba, un peligro, una bendición. Jesús no condenaba el dinero en sí, pero advertía: donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Epicteto, con su sobriedad estoica, decía: la riqueza es útil, pero no confiable, porque depende de cosas que no dependen de nosotros. Y Sadhguru, con su claridad penetrante, pregunta: ¿estás usando el dinero o estás siendo usado por él? En el fondo, esta es una cuestión de vínculo, de moral, de prioridad ética. ¿Usamos el dinero para el bien o como muleta para el ego? ¿Donamos para aparentar o para aliviar el sufrimiento de alguien? ¿Nos sometemos a ambientes y personas que nos corroen en nombre de un salario? ¿O cultivamos formas más humanas, justas y conscientes de prosperar? La espiritualidad auténtica no pide que rechaces el dinero, sino que lo consagres a aquello que expande la vida, en ti y en los demás. Y ahora, después de tantos caminos, conceptos y cruces, quizás solo quede lo esencial, la metáfora que nos guía y las preguntas que nos atraviesan. Al final de todo, el dinero es solo el río. Lo que realmente importa es cómo aprendes a navegar. Epicteto te dio la brújula, lo que depende de ti y lo que no depende. Sadhguru te entregó el remo, la responsabilidad lúcida con la que respondes a la vida. Pero el timón, ese sigue en tus manos. Si cambio la forma de mirar, ¿cambia lo que veo? Esa pregunta, simple pero viva, atraviesa todo lo que hemos dicho. Ahora, una invitación: vuelve hacia adentro y observa con honestidad y sin prisa 3 preguntas para tu examen interior. ¿Qué hoy depende realmente de mí? ¿Y qué estoy intentando controlar sin poder? ¿Cuál es la calidad de la respuesta que estoy ofreciendo a la vida y al dinero en este preciso momento? ¿Qué es hecho? ¿Y qué es solo una historia que mi mente inventó sobre él? Las respuestas no llegarán en un solo video, pero quizá, con estas preguntas, cambies la forma en que te sientas frente a cada decisión y encuentres algo que el dinero nunca podrá comprar: paz, presencia y poder interior. Si este video tocó algo en ti, compártelo con quien también esté intentando hacer las paces con el dinero y con su propia mente. Y si quieres continuar este viaje de conciencia, te invito a suscribirte,
porque cada semana navegamos un poco más.